continuando con el tema de si daremos la talla, para completar este cuadro de antecedentes debemos de tener presente que el templo de Herodes estaba situado en el sector nororiental de la ciudad de Jerusalén. Es probable que el término ciudad santa que tenemos aquí en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, tenga como propósito hacer referencia a Jerusalén. Anteriormente había mencionado algo al respecto. Hay en el Nuevo Testamento dos versículos en los que se le refiere a Jerusalén como santa ciudad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4 y el versículo 5, allí se le está refiriendo como santa ciudad. Dice: entonces el diablo llegó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y luego también más adelante aquí en Mateo, en el capítulo 27 y el versículo 53, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron muchos. O sea, es claro que se está refiriendo con esta descripción o este calificativo a la ciudad de Jerusalén, pero no porque fuera realmente santa en los días de Jesús como en los días de los apóstoles. Jerusalén, en términos generales, era una ciudad pecadora, una ciudad donde había pecado. Se le llama así porque en el pasado Dios la había apartado, ¿verdad? Dios la había apartado como parte de sus acuerdos con el pueblo judío. ¿Ves? Era una decisión que Dios había hecho claramente en relación a lo que él hablaba como pueblo judío. Es posible, incluso probable, que esta sea la misma grande ciudad que está aquí en el capítulo 8, el capítulo 11, versículo 8. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que después de haber tocado los anteriores antecedentes que hemos visto, quiero aclarar que no es de un templo ni de una ciudad materiales que Apocalipsis se ocupa. Imagínense que la ocupación o la preocupación de Apocalipsis que fuera a ocuparse de un templo, estuviéramos perdidos. Fuera a ocuparse de una ciudad, estuviéramos perdidos. A nosotros, como cristianos, no se nos exige que para que nuestra adoración sea aceptable, vayamos a una ciudad santa. No se nos exige que estemos en un templo santo. No se exige eso. Es decir, no se comete exceso al decir que en un libro en el que todas las cosas se expresan en símbolos, las últimas cosas que el templo y la santa ciudad podrían significar serían el templo y la Jerusalén terrenales, en el sentido de la identidad que se dio en aquel tiempo, precisamente. Entonces podemos tener certeza, pues, de que el templo de Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2, no era el templo literal que había estado en Jerusalén. El templo que
se le dijo a Juan que midiese, no era el templo de Jerusalén, sino el de una visión que tuvo estando allí en la isla de Patmos. ¿Ves? Entonces, es más, el templo del texto bajo estudio había de ser protegido por Dios, no así el templo material, pues los datos históricos revelan que los soldados de Tito, del emperador Tito, no dejaron en pie este templo, sino que lo destruyeron totalmente. Lo destruyeron como hicieron con el resto de la ciudad. Dice el historiador Flavio Josefo, que es contemporáneo a esta destrucción y que lo escribe en una forma fehaciente, en una forma real, que esa destrucción fue algo verdaderamente horrorosa, una destrucción en la cual literalmente corrió la sangre por las calles de Jerusalén. Toda la ciudad, incluyendo el templo, fue totalmente destruida. Tampoco era el templo de los versículos 1 y 2 un templo material a ser reconstruido en el futuro, porque este es un argumento que usan personas en el sentido de tergiversar la palabra de nuestro Señor. La idea de que los débiles y pobres rudimentos, miren lo que tenemos en Gálatas en el capítulo 4 y el versículo 9, dice acá: más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, esta idea de que los débiles y pobres rudimentos de la ley serán restaurados, hermanos, es un concepto extraño, es un concepto incluso aborrecible, es un concepto que no va de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué posible consuelo podía haber significado para los atormentados cristianos del primer siglo la mención de la reconstrucción del templo miles de años después? Ninguno, hermano. Si estos ya habían muerto, si estos estaban sufriendo, si estos querían una venganza, pero esa venganza tendría que venir de parte de nuestro Dios. Entonces, no habría ningún consuelo para ellos si se les hubiera prometido: espérense, tantos años después, o un siglo, 2 siglos después, el templo va a ser reconstruido. No había realmente sentido en ese tipo de promesas. Hermanos, para el tiempo que Apocalipsis se escribió, ya había desaparecido el templo material que estaba allí en Jerusalén. El templo de la primera parte del capítulo 11 debe ser, por lo tanto, un símbolo de una realidad espiritual, un símbolo de una realidad espiritual. ¿Qué es esa realidad espiritual? Bueno, no parece haber gran duda de que el templo está siendo usado aquí como figura de la porción fiel, precisamente, hermanos, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces, para el tiempo en que esta carta fue escrita, solo había un templo de Dios. Óigase bien, para el tiempo en que se dan estos escritos, solo había un templo de Dios. ¿Cuál, hermanos? La iglesia de Dios, la iglesia de Cristo Jesús. Él era el único templo que existía. Hermanos, la idea de que la iglesia es el templo de Dios
se encuentra plasmada por todo el Nuevo Testamento. Es bien clara esa enseñanza. Pablo preguntó a los cristianos que estaban en Corinto, miren lo que dice allí en el capítulo 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Hablándole a los cristianos. Ustedes son templo de Dios. Más adelante, en la segunda carta, en el capítulo 6, el verso 16, dice: porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente. En su epístola a la iglesia que estaba en Éfeso, dijo que el cuerpo de los salvos, noten en Efesios capítulo 2, verso 21, en la última parte, dice: va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Son bien claras las enseñanzas en relación a esta condición de lo que es el verdadero templo. El apóstol Pedro coincidió con el apóstol Pablo. Dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual. Ustedes pueden notar que estos conceptos son conceptos completamente espirituales. Por eso es que siempre lo he dicho, lo diré, mientras el Señor me lo permita, de acuerdo a la enseñanza bíblica, de acuerdo a la enseñanza escritural. Todos estos conceptos se pueden entender y se deben entender a la luz de lo espiritual. Si no lo hacemos a la luz de lo espiritual, una persona que no tiene el conocimiento ni vive en las condiciones espirituales no puede entender esta situación. Una persona que de repente apenas empieza a oír las cosas de Dios y que no le pone interés a las cosas de Dios, evidentemente no va a entender lo que es ser el templo de Dios como un cristiano que lo es, porque se ha sometido, se ha sujetado a obedecer a nuestro Señor. Entonces, pues, no el templo que estaba en Jerusalén, sino el templo viviente de los cristianos fieles, este era el objeto de la solicitud de Dios. Ese era precisamente, hermanos, el objeto de la solicitud de Dios. Simboliza pues a la iglesia verdadera, o sea, el templo simboliza, hermanos, la iglesia de Cristo. Así de claro, así de sencillo, pero así de contundente, hermanos. El templo simboliza precisamente la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo voy a terminar diciéndoles esto, hermanos, que antes de dejar este culto, debo recalcar que el templo referido aquí en el capítulo 1, versos 1 y 2, estaba sobre la tierra. Estaba sobre la tierra. Los versículos 1 y 2 son una continuación de la visión en la que el apóstol Juan, hermanos, tomó el librito de manos del ángel fuerte que estaba de pie sobre la tierra y sobre el mar. ¿Ven? Entonces, lo que aquí estamos viendo en este capítulo 11, Apocalipsis también habla del templo de Dios que está en el cielo. Habla del templo de Dios que está en el cielo, donde está el trono de Dios. Entonces, la idea de que la iglesia, o la enseñanza pues, de que la iglesia es el templo de Dios en la tierra, no contradice
la enseñanza de un templo celestial, sino más bien la complementa esa situación bien clara. Nosotros podemos ver pues que es así como nosotros vemos. En las próximas clases vamos a seguir viendo acerca del simbolismo probado, vamos a seguir viendo acerca de la protección de Dios, vamos a seguir estudiando de ese simbolismo del tiempo y de las promesas de nuestro Dios y de muchos otros aspectos que son más importantes. De manera pues que yo los dejo en sus mentes con este pensamiento, con esta enseñanza muy clara de lo que nosotros como iglesia ahora somos, que cada uno de nosotros somos templos, somos la morada del Espíritu Santo. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de nosotros como cristianos que ya somos, a ser verdaderamente fieles a nuestro Señor, a ser verdaderamente defensores de lo que es el templo de Dios.